Bien, buenas tardes mis queridos hermanos y amigos. En esta hora pues de la tarde del día viernes damos gracias al Señor porque el Señor es bueno, el Señor es misericordioso y es bondadoso y nos permite que estemos un día más para poder traer un nuevo mensaje conforme a la voluntad y a la misericordia del Señor. Queremos traer, hermano, un tema que, bueno, más bien dicho, controversial para algunas personas. Porque muchas veces nosotros, hermanos, no obedecemos según la palabra del Señor. Y vamos a ver algunos puntos que en verdad necesitamos entender como cristianos que somos. Tenemos que apegarnos a la palabra del Señor. Pero queremos traer, hermano, el tema se titula El proceso te enseña a obedecer aún sin entender. El proceso te enseña a obedecer aún sin entender. Y para ello les voy a invitar, hermanos, que vayamos al libro de los Hebreos, capítulo 11. Vamos a estar viendo el verso 6 y el 7. Vaya. Y lo vamos a leer así, honrando a Dios Padre, a Jesucristo su Hijo y a su Santo Espíritu. Y a su letra nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Padre, en esta hora, Señor, le agradezco por la oportunidad, Padre Santo, que me permite, Señor amado, estar en este momento dispuesto, Padre Santo, a hablarle, glorificarle y a bendecir, Señor, su nombre a través de su palabra, Padre Santo. Porque queremos, Señor amado, hacer que el pueblo, Señor, entienda, Señor amado, tu santa y bendita voluntad, Señor amado, el cual algunas personas, Señor amado, al comienzo del mundo, Señor amado, dieron ejemplos, Padre Santo, de obediencia a usted, Señor amado, y por ese motivo de obediencia, Señor amado, pudieron salvar sus vidas, Padre eterno. Ahora es la misma enseñanza, Señor amado, nada más que en nuestros tiempos, Padre, le pedimos, Señor, que abra nuestra mente, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, para que podamos, Señor, hacer, Señor, conforme a su santa y bendita voluntad. No conforme uno, Señor, sino conforme usted. Por eso, Padre, le agradecemos en esta hora la oportunidad que me da para poder, Señor amado, traer este mensaje conforme a su voluntad, no conforme a yo. Y sea usted hablando a través de mí. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, una de las áreas más difíciles en la vida del creyente es obedecer. El problema es que el cristiano de hoy no quiere obedecer a Dios. Quiere hacer lo que él quiere y no quiere someterse a la voluntad de Dios. Vea, cuando, como decimos, una de las áreas más difíciles en la vida del cristiano es obedecer cuando no entiende lo que Dios está haciendo. El ser humano quiere claridad antes de avanzar,
pero en el reino de Dios la dinámica es diferente. Dios muchas veces pide obediencia primero y luego revela el propósito. El proceso desarrolla una fe que no depende de explicaciones, sino de confianza en Dios. Y eso es lo que muchas veces a nosotros como seres humanos nos hace falta, tener una confianza plena en Dios y esperar en Él como esperaron los antiguos que confiaron en Él. Vea, si no, vea, tenemos el ejemplo de Noé. Noé cuando Dios le habló a él, le dijo que preparara un arca porque iba a destruir el mundo. Y vea, este hombre no dudó ni tantito en obedecer a Dios y comenzó el arca. Aún, imagínense, que fueron 120 años que estaba en la preparación del arca. Y mientras este proyecto terminaba, las personas se burlaban de Noé. Las personas venían y riéndose, le decían que estaba loco. Aún su esposa le dijo si era en realidad que Dios le había hablado. Si estaba seguro que Dios, porque aún le vino duda al corazón de la esposa de Noé y aún en sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos eran objetos de burla de la comunidad. ¿Por qué? Porque estaban haciendo un arca, un barco, digamos, en el campo, en el monte, donde no existían mar. Y por ese motivo ellos se burlaban. Y entonces Noé obedeció sin ver lo que podía pasar. Pero Noé obedeció a Dios. Y vea, Dios llama a obedecer como primer punto. Dios llama a obedecer sin explicación alguna. A Noé no le dio ninguna explicación, solo le dijo que iba a destruir a los seres humanos y todo lo que él había creado y que se hiciera un arca. Y bueno, Noé simplemente obedeció. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos, lo que verdaderamente nos muestra aquí la Biblia. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin decir, sin saber a dónde iba. Vea, también fue otro de los que obedeció a Dios sin preguntar a dónde me lleva. Solamente caminó y caminó y caminó y Dios lo iba dirigiendo. Pero no cuestionó a Dios de alguna forma preguntándole hacia dónde lo llevaba. Solamente él siguió su camino y porque le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Sería esto, tanto como Noé como Abraham, sería esto porque Dios podía hablar con ellos o escuchaba simplemente las voces en sus cabezas. Si es que en verdad Dios les hablaba a ellos, pero ellos se dejaron guiar por Dios. No era simplemente que ellos iban así sin saber a dónde iban, porque ellos querían simplemente hacer la voluntad de Dios. Mire, vea que nos dice Romanos capítulo 1, verso 8. Vea, es que verdaderamente
en los seres humanos nos cuesta sujetarnos a alguien que está, que es superior a uno. Y mucho menos no quiere sujetarse a Dios. Vea, mire, dice el apóstol Pablo, primeramente dice, doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Vea, aquí el apóstol Pablo a los romanos estaba diciendo que su fe era grande y tenían fe. Era motivo de obediencia porque ellos habían obedecido a la palabra de Dios y su fe estaba creciendo. Por lo cual ellos se apegaban y entonces el apóstol Pablo les agradecía porque cada pastor, cada ministro de la palabra del Señor se alegra cuando la iglesia, los miembros que tiene allí, le obedecen y hacen exactamente lo que la palabra del Señor está haciendo. Y el apóstol Pablo aquí estaba diciendo, primeramente doy gracias a mi Dios, le estaba diciendo él, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. O sea que todos se estaban dando cuenta de que en Roma estaba un grupo de que obedecían a Dios y que tenían fe en Él. Entonces, el apóstol Pablo se alegraba. Y entonces vamos a ver lo que dice también allí mismo en Romanos 16. Romanos 16, versículo 19. Le dice, mire, es el mismo apóstol Pablo que le habla a siempre a la iglesia allí en Roma. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todo, así que me gozo. El apóstol Pablo se gozaba porque tenía un pueblo que en verdad le obedecía y crecía en fe. Pero le dice, mire, pero quiero que seáis sabios para el bien y ingenuos para el mal. O sea, que sean buenas personas y que hagan el bien, pero que no presten atención a las cosas malas. Por eso el apóstol Pablo les agradecía y le agradecía a Dios y al mismo tiempo felicitaba al pueblo que en verdad estaba actuando de esa forma. Porque Dios siempre está dispuesto a ayudar a aquellos que se prestan a obedecer su palabra. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que en verdad obedezcamos la palabra de Dios. Porque a esto el Señor nos ha llamado. Mire lo que dice el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan capítulo 3, verso 36. Vea, dice ahí, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Es algo que en verdad nos llama la atención y es una advertencia. Porque cada uno de nosotros, cuando nosotros venimos a los pies del Señor Jesucristo, venimos creyendo si aún sin verle. No le hemos visto y hemos creído en Él. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce en cada uno de nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y eso Dios pone en el corazón de cada persona. Y fue lo mismo que le puso a Noé, a Abraham, para que creyeran. No porque ellos no lo habían visto, sino que escucharon la voz de Dios, para que le obedecieran. Ahora, la obediencia no depende de entender,
sino de confianza, de confiar en Dios, de creer en Él. Ahora, punto 2. La obediencia activa el propósito. La obediencia que viene de parte de Dios activa el propósito que trae esta obediencia. Vea, si usted ve allí en Deuteronomio capítulo 28, del 1 en adelante, usted se va a dar cuenta lo que allí las bendiciones que tiene para aquellas personas que le obedecen a Dios. Mire, dice: acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para guardarla, para aguardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y alcanzarán y te alcanzarán si oyeres a la voz de Jehová tu Dios. Vea, si usted quiere saber todas las bendiciones que Dios le estaba mostrando al pueblo de Israel, léala desde el versículo 3 hasta el 14. Allí va a ver las bendiciones que Dios le ofrece a aquellas personas que en verdad le obedecen y están sujetos a hacer la voluntad de Dios. Pero también hay una lista de maldiciones para aquellas personas que en realidad no le obedezcan. Si usted quiere saber las bendiciones y las maldiciones que vienen sobre las personas que le obedecen y las personas que no le obedecen, las personas que no le obedecen, las maldiciones que vienen para este tipo de personas, están desde el 15 en adelante. Allí las va a encontrar usted y se va a dar cuenta y examine si es que verdaderamente no será usted que ya está viviendo una de estas maldiciones que Dios ha traído a la vida de su vida, porque muchas veces nosotros desobedecemos a Dios sin darnos cuenta. Quizás estaríamos viviendo alguna de estas. Así es de que verdaderamente yo le insto a que examine, porque Dios es fiel. Y si Él prometió bendecir a aquellos que le obedecen, también ha prometido maldecir a los que en verdad no quieren obedecer a Dios. Vean lo que nos dice el libro de Lucas. Lucas capítulo 24, verso 50. Y esto aquí podemos darnos cuenta que es cuando el Señor se despide de sus discípulos y ya es ascendido al cielo. Vea. Y dice, desde el 29 para que desde el 49 para que le entienda, dice: he aquí yo enviaré, dice, la promesa de mi Padre sobre vosotros, que está prometiendo la bendición, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. O sea, que es una bendición siempre de parte de Dios para sus discípulos, a que la bendición es el poder de Dios que viene sobre ellos para que puedan hacer sanidades y predicar su palabra, sanar enfermos y cosas que ellos podían hacer para poder mostrar el poder de Dios que venía sobre ellos. Pero vea, dice: y lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Porque Dios tiene una bendición para cada una de las personas, para cada uno de aquellos que en verdad desean hacer la voluntad del Señor. Vea que nos dice el libro de los Efesios. Efesios, vamos a estar viendo capítulo 3, en su verso 14 al 16. Vea, dice: por esta
causa doblo mis rodillas, dice el apóstol Pablo, en la iglesia de Éfeso. Dice, por esa causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien tomo nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria y ser fortalecidos por el poder en el hombre interior por su espíritu. O sea que el apóstol Pablo también fue uno de los que en verdad pidió para que Dios bendiciera la iglesia en ese lugar donde estaba, que era allí en Éfeso. Porque Dios bendice a todas aquellas personas que en verdad hacen la voluntad del Señor. Mire, el obedecer abre puertas que muchas veces nosotros no podemos abrir. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no, en vez de abrir, cerramos puertas. Pero la obediencia, obedecer, dice, abre puertas que el entendimiento no puede abrir. Vaya, y vamos a abrir, ¿por qué? Porque estamos obedeciendo a Dios. Vea, el tercer punto dice, entender viene después de obedecer. Entender viene después de obedecer. Yo me imagino que tanto Abraham como Noé, cuando no entendían aún todavía por qué Dios les estaba diciendo que hicieran el arca, y después de que ellos terminaron el arca, entraron todos los animales que iban a ser salvos, mientras que los demás animales se quedaron fuera. ¿Ah? Porque Noé tal vez al principio no entendía por qué Dios le estaba pidiendo que hiciera un enorme barco. ¿Ah? Pero lo obedeció y lo entendió después de haberle obedecido. Porque después se dio cuenta de que si no hubiera obedecido, hubiera quedado allí mismo con los demás que se ahogaron en el diluvio. ¿Ah? Hasta entonces vino él a darse cuenta que le valió la pena obedecer a Dios. Y así estamos en este momento también, que muchas personas no quieren obedecer a la palabra del Señor, al evangelio que el Señor nos ha mandado a predicar. Y piensan que esto puede ser un juego, una burla o algo que muchas veces nosotros tenemos como entretenimiento para no aburrirnos tanto. Pero no es así. Estamos obedeciendo, aunque tal vez nosotros no entendemos, pero estamos obedeciendo que Dios actúa de manera buena, increíble, porque Dios está siempre atento a que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Vea, por ese motivo el Señor nos insta a que prediquemos la palabra. Porque vea, el entender viene después de obedecer la palabra del Señor. Vamos a ver qué nos dice Filipenses. Filipenses capítulo, vamos a estar viendo 2, en su verso 12 al 15. Vea, por tanto, dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, dice el apóstol Pablo, solamente, sino mucho más en mi ausencia. O sea que el apóstol Pablo estaba diciéndole a la iglesia de Filipenses que él se admiraba de ellos porque le habían obedecido, pero que lo hicieran, que continuaran obedeciendo aún sin él estar presente. Aunque él no estuviera,
allí con ellos que obedecieran la palabra del Señor, porque no era a Él que le estaban obedeciendo, sino a la palabra de Dios. Vea, por tanto dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia. Allí le está diciendo, no estando yo ahí presente con ustedes solamente, sino mucho más, ahora en mi ausencia. Y le dice, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, porque si ellos obedecían, estaban obedeciendo a Dios y se estaban ocupando al mismo tiempo de su salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque es un Dios que actúa, un Dios verdadero, aunque tal vez nosotros no lo veamos como decían los egipcios, que esto era un Dios que no tenía rostro, sin nombre, pero no, Dios existe en el corazón de cada una de las personas que le aceptan. Y por ese motivo tenemos nuestra salvación. Y para mantener esta salvación en nuestra vida tenemos que obedecer, obedeciendo al Espíritu Santo que mora en nosotros, que Él es el que nos ayuda a mantenernos fielmente delante de Dios, para mantener nuestra salvación con nosotros mismos, y para así cuando el Señor venga a recoger un pueblo, nos podamos ir con Él. Porque de lo contrario, si no estamos obedeciendo y estamos atendiendo las cosas de este mundo, entonces no lo vamos a ir, aunque estemos metidos en la iglesia, aunque pasemos ahí años tras años, pero no estamos obedeciendo, no estamos haciendo la voluntad de Dios, no nos vamos a ir. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero les dice una recomendación más del apóstol Pablo: hacer todo esto sin murmuraciones y contiendas, porque sabía que siempre existen personas que murmuran y comienzan a decir cosas que ofenden a la demás gente. Ahora, para que sean, dice, irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis, dice, como luminares en el mundo. Porque sabía usted, hermano, de que la Biblia dice que nosotros somos luz entre las tinieblas. Tenemos que ser ejemplo, tenemos que demostrar que verdaderamente Dios vive en nosotros. Y eso era lo que Dios al pueblo de Israel anteriormente le decía, que quería que fuera un pueblo diferente, diferente a las demás naciones, que sea santo, apartado del mal, solamente dispuesto para servir a Dios. Eso era lo que el Señor estaba deseando, y eso es lo que quiere de cada uno de los que a Él se acercan de todo corazón, que le sirvan a Él sin temor alguno, que le sirvan a Él con todo el corazón, que le obedezcan, porque haciendo esto tenemos segura nuestra salvación, obedeciéndole a Él, no obedeciendo a nadie más, sino que a Él. Vean lo que dice, vayamos nuevamente al Evangelio de Juan, capítulo 13, vamos a estar viendo el verso 7. Vea, respondiendo Jesús les dijo, esto se lo dijo Jesús a los discípulos. Vea, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Ahora saquemos conclusiones con lo que venimos hablando, el proceso que nos enseña a obedecer aún sin entender. Nosotros muchas veces no entendimos, pero sabemos bien que hay un propósito. Y el mismo propósito que hubo en Noé,
cuando fabricó el arca, y hasta después vino a darse cuenta de que si él no hubiera hecho el arca y no le hubiera obedecido a Dios, él no se hubiera salvado. Y ese es el propósito de esta enseñanza. Es el propósito de las predicaciones, de todo tipo de evangelizaciones, de predicaciones que hay en el mundo, que a través de estas personas Dios habla para que las personas lo escuchen y sean salvos. Que le obedezcan, que cambien su forma de ser, que cambien de forma de actuar, de su carácter. Porque con el transcurso del tiempo, la persona viene a entender, a capacitarse. Dice, porque el proceso que muchas veces tenemos desde que aceptamos hasta que el Señor venga, nos viene enseñando, nos enseña a obedecer la palabra cuando la venimos entendiendo, aún sin entender el propósito por el cual Dios lo está haciendo. Imagínense que cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, dio su vida por usted y por mí. Y tal vez usted ni cuenta se dio que Él dio su vida por su pecado. Para que usted, el día que usted acepte a Jesucristo como su único suficiente salvador de su vida, podría usted tener acceso a una salvación y estar con Jesús en los cielos. Todo eso nosotros muchas veces no lo entendemos, pero lo venimos a entender conforme el propósito, conforme el proceso que vamos caminando paso a paso, hasta que tengamos el conocimiento pleno de que en verdad lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros seamos personas mejores, menos mal habladas, menos que seamos de mal carácter. Todo esto es lo que muchas veces no nos permite que nos levantemos para irnos con el Señor, porque tenemos algo en nuestra vida que estorba cuando el Señor nos quiere levantar. ¿Por qué? Porque somos personas, podemos decir así, que no obedecemos, somos rebeldes, mal hablados, envidiosos, y tenemos, mentimos, cosas por el estilo que muchas veces nosotros no nos hace que nos preparemos para irnos al cielo. Son cosas terrenales que nos están estorbando, que todo eso tiene que quedar aquí. Por lo cual el proceso conlleva a que el creyente se vaya preparando a una vida mejor, a una vida santa delante del Señor, porque el Señor dice, ser santo, porque yo soy santo. El Señor eso es lo que quiere, que cada persona se convierta a un cristianismo verdadero, a no fingir que es cristiano y a obedecer más a la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros haga, que obedezcamos conforme a la palabra de Dios, que hagamos conforme Dios desea. Porque aunque nosotros no lo hayamos visto, no lo veamos, pero sabemos que el Señor nos dice en su palabra que somos bienaventurados, porque no hemos visto al Señor y hemos creído, porque creímos en nuestro corazón y sabemos que Él existe, aún sin verlo, sin escucharle verbalmente. Nosotros hemos creído, y la Biblia dice que somos más bienaventurados que los discípulos, que los anteriores. ¿Por qué? Porque hemos creído sin ver. Creemos y confiamos en Dios. Estamos haciendo igual que Noé, de la misma forma, y nos hace acreedores a que verdaderamente somos hijos de la fe que Abraham produjo en nuestra vida. Por lo cual nos
nos insta a seguir adelante, confiando y creyéndole a Dios todo lo que Él tiene por hacer en la vida de cada uno. Y por eso es que nosotros, como ministros de la palabra del Señor, preparamos cada mensaje que el Señor nos da para predicarlo, para que las personas lo escuchen y así tengan oportunidad de salvar su propia vida. Vea, el proceso que solo se entiende con el tiempo. Dice, hay un proceso que solo se entiende, se viene a entender con el tiempo. Y ahí podemos darnos cuenta el proceso que le llevó a Noé entender hasta después que ya estaba en el arca, ya él entendió correctamente. Y eso es lo que tratamos la manera de hacer, que ahora no va a haber un diluvio de agua, no va a haber, sino que simplemente va a haber una destrucción. Y la manera en que las personas pueden llegar a salvarse es a través de la preparación misma de su propia vida, para que las personas cambien de su forma de ser y puedan así tener acceso a que cuando el Señor venga sean levantados. De otra forma, no hay una salvación para este mundo, porque para este mundo le viene destrucción. El Señor dice en Apocalipsis 3:10, que los que han guardado la palabra de su paciencia, Él también los librará de la prueba que ha de venir a azotar al mundo entero. Vea, y por lo cual nosotros tenemos que tomar esta palabra en serio y no estar jugando, sino que tomarla en serio y hacer la voluntad del Señor. Vea, como cuarto punto, la obediencia fortalece tu fe. No es cierto que cuando venimos al Señor, mientras caminamos en el Evangelio y escuchamos más palabra de Dios, nuestra fe va creciendo poco a poco. Y eso es lo que verdaderamente Dios quiere de nuestra vida. Ahora veamos qué nos dice el libro de Santiago. Santiago vamos a estar viendo capítulo 2, versos 20 al 23. Vea lo que nos dice. Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vea, es algo que nosotros no entendemos, pero le voy a poner un ejemplo que, bueno, esto viene siendo como una metáfora o una anécdota, como la puedan llamar. Ahí en El Salvador podemos ver, cuenta la historia de que un hombre iba tal vez puede decir en un lago a pescar, y iba en un remo, llevaba dos remos, uno en la mano derecha y el otro en la izquierda, y iba manejándolo a forma de que él iba avanzando. Y un hombre le preguntó, y lo paró y le preguntó porque tenía un nombre en cada remo. Decía, en uno decía fe y en otro decía obra. En uno decía fe y en otro decía obra. ¿Y por qué usted es cristiano? Le dice. ¿Y por qué le ha puesto así? Usted sabe, le dice, que tanto la fe como la obra tienen que trabajar juntas y tienen que ir de la mano. Porque si usted, le dice,
si tienen fe, pero no tienen obra, vea lo que pasa, le dice. Y comienza a girar solamente a través de la fe y giraba y daba vuelta en círculo solamente. ¿Por qué? Porque la fe sin obra no avanza. Y las obras sin la fe tampoco avanzan. ¿Por qué? Si muchas veces las personas creen que se pueden salvar solamente por las obras, vea lo que pasa. Es lo mismo cuando le dijo el hombre, vea, y vea solamente a través de las obras. Estaba girando nuevamente al contrario. ¿Por qué? Porque sin las obras, sin la fe, las obras no avanzan. O sea que tiene que ir tanto la fe con la obra al mismo tiempo para que esto avance y así podamos llegar a nuestro destino fiel y felices, porque nuestra fe y nuestras obras avanzan con nosotros mismos y nos conducen hasta llegar a nuestro destino final. Y eso es lo que nos muestra esto, de que nosotros a través de la fe y a través de las obras podemos avanzar gloriosamente haciendo la voluntad del Señor. Veamos qué nos dice Gálatas. Gálatas vamos a estar viendo capítulo 2, verso 16. Vea lo que dice. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie sería justificado. Y esto va para aquellas personas que dicen ser adventistas. Tienen que cumplir los 10 mandamientos, sino porque por las obras de la ley nadie sería justificado. ¿Ah? Nadie sería justificado. Y por lo cual tienen que entender que las personas que verdaderamente es a través de la fe puesta en Jesucristo. Así es de que, vea Gálatas, ahí mismo vamos a estar viendo el capítulo 5 en su verso 6. Vea lo que dice. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Y saben bien que Jesús murió por amor a cada uno de nosotros. Por lo cual debemos también nosotros actuar de la manera en cómo Jesucristo actuó en la vida de cada uno. Tenemos que amar la obra y continuar su ministerio haciendo lo que en verdad Cristo vino a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, obedecer te lleva a niveles más profundos de la fe. Cada acto de obediencia te acerca más al propósito de Dios. Y por lo cual nosotros tenemos que entender. Vea, ya para terminar esta predicación que el Señor me ha provisto en este momento, dice, el proceso te enseña a obedecer. Dios no siempre te dará explicación. Muchas veces nosotros, nuestra manera, queremos explicación alguna. Y no es así. Tenemos que confiar en Dios, así como Abraham confió en que él y su hijo iban a descender después de ofrecer el holocausto a Dios. Sabía que Dios le había prometido a Abraham que iba a ser su descendencia grande. Y le dijo que contara las estrellas del cielo si las podía contar, y la arena del mar si las podía contar. Y no
y así iba a ser su descendencia, y ahora le estaba pidiendo que sacrificara a Isaac, su único hijo. Y entonces, ¿cómo él entendía? Pero ni con todo, Abraham confió en Dios y confió en que ambos iban a subir a hacer el holocausto para agradecer a Dios, y iban a descender juntos, tanto Abraham con su hijo. Por lo cual, así como Abraham confió, tenemos que confiar nosotros también. Si Abraham nos enseñó a través de la fe, tenemos que confiar nosotros a través de nuestro padre Abraham, y confiar también en él, creyendo que Dios proveerá todo lo que en verdad nosotros necesitamos. Por lo cual yo les insto a que confiemos en Dios. Y veamos por último estos dos últimos versículos que tenemos aquí. Vea, Gálatas 3, verso 2. Vea, dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por obra de la ley o por el oír con fe? Vea, aquí el apóstol Pablo a los Gálatas les hace la pregunta. ¿Ah? Y en verdad me gustaría hacerla generalmente, que no sea solamente para los de Gálatas, sino para generalmente. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor Jesucristo, aceptándole de todo corazón, lo aceptamos por la ley que Moisés nos dio, o simplemente por creer en el Señor Jesucristo a través de la fe. ¿Ah? Y por eso dice Pablo: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Porque cuando venimos nosotros a los pies del Señor Jesucristo y aceptamos, también entra el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y cuando lo aceptamos con fe, el Espíritu Santo entra juntamente a nuestra vida para que Él nos guíe. Ahora, veamos qué nos dice Gálatas. Gálatas 1, verso 6 y el 7. Y es lógico lo que el apóstol Pablo nos muestra aquí en esto. Dice: porque hay mucha gente que se confunde, y por eso dice: estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para recibir un evangelio diferente. Y aquí dice el apóstol Pablo, corrige este puntito. No que haya otro, no es que haya otro evangelio, ni que hayan dos evangelios. Por eso él corrige y dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y por ese motivo es necesario que la iglesia del Señor entienda que tiene que estudiar la Biblia para que nadie lo engañe, y que así, de esa forma, no pueda hacer que le enseñen cosas que no están en la Biblia, porque el diablo tiene esa costumbre de engañar a los cristianos, trayéndoles partes de verdad revueltas con mentiras. O sea, que hace una mezcla, lo embadurnuza y involucra la salsa o la ensalada, como la quieran llamar, con verdad y mentira. Y así se la está dando el cristiano. Y así se está creciendo. Por eso hay tantas denominaciones y diferentes doctrinas hoy en nuestros tiempos en tantas iglesias. ¿Por qué? Porque no se apegaron a la palabra del Señor como deberían de pegarse, sino que creyeron a otros evangelios que salían
ya adulterada para ser predicada. Y por ese motivo hay demasiada doctrina, por lo cual lo que nosotros venimos a ver y tratar la manera de entender es que el hombre viene a ser procesado, viene a ser enseñado a que obedezca conforme el tiempo que el Señor nos permite estar en el Evangelio, y que mientras más nos involucramos en la palabra del Señor, más conocemos de su presencia, más nos alimentamos, más nos estamos dando cuenta y estamos dándonos cuenta de cosas que no convienen, como de tantas religiones falsas que ahora en nuestro tiempo existen. Por eso es necesario que la persona entienda. Por eso es el tema, el proceso te enseña a obedecer aún sin entender. Muchas veces, tal vez muchas personas no entienden, pero es un proceso que Dios nos viene enseñando conforme a la voluntad de Él. Por lo cual, les invito a que no se queden, estudien la Biblia, estudienla, porque en ella, dice el Señor, escudriñad las Escrituras. Porque a vosotros, dice el Señor, os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Así es de que tenemos que darnos cuenta de que, aparte de abrir nuestra mente y de enseñarnos a vivir de manera más diferente que los demás, nos da la oportunidad de tener una vida eterna con el Señor Jesucristo. Porque de lo contrario vamos a tener sí una vida eterna, pero en el infierno, sufriendo. Y eso yo creo que nadie quisiera. Por lo cual yo les invito a que verdaderamente estudien y escudriñen la palabra del Señor. Porque eso es el bienestar de cada uno de nosotros. Así es de que el bienestar mío, el bienestar de mi esposa, el bienestar de las demás personas que existen y que escuchan la palabra del Señor. Que no quede esta palabra que la hayamos echado en saco roto ni en una cisterna rota, sino que en verdad la sepan aprovechar, que la guarden en su corazón y la pongan en práctica. Con el tiempo entenderán lo que el Señor quiere o está haciendo en la vida de cada uno de ustedes. Que el Señor me los bendiga, me los guarde, me los fortalezca. Recuerde que estamos siempre aquí nosotros trabajando conforme a la voluntad del Señor. Sé que hubo una semana que no transmití, pero el Señor sabe los propósitos que Él tiene para conmigo y yo con Él. Así es de que no voy a dar una explicación a los hermanos, pero la única explicación es yo y Dios. Así es de que el Señor me lo bendiga, me lo guarde, y aquí, si el Señor lo permite y Él no ha venido, aquí vamos a estar el próximo domingo trayendo el mensaje conforme a la palabra del Señor. Que el Señor me lo bendiga, me lo guarde, me lo fortalezca. Recuerde que estuvo con ustedes su hermano y amigo Filadelfio Montesino. Amén y amén.